Un extraño. ¡Si fuera! Saludos. Vengo en paz. Ahora seguimos con el dipolo colocado en el interior de un campo eléctrico externo y uniforme. Eso es lo que vamos a hacer ahora, pero primero que todo necesitamos saber qué es un dipolo eléctrico. ¿Qué es un dipolo? Bien, un dipolo, vamos acá el dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico es todo sistema compuesto básicamente por dos cargas puntuales de igual magnitud pero de signos contrarios separados una cierta distancia, digamos una distancia d. O sea que gráficamente un dipolo eléctrico es o constituye dos cargas, una negativa, una carga Q de magnitud Q, y una carga positiva de la misma magnitud Q, separadas una cierta distancia que voy a llamar la D. Esto es un dipolo eléctrico. Repito, es un sistema compuesto por dos cargas de igual magnitud, pero de signos contrarios, separadas una cierta distancia D. A eso se le llama un dipolo eléctrico. Si las cargas son de igual magnitud, pero de igual signo, no es un dipolo. Debe cumplir esas dos condiciones. Y es que sean de igual magnitud, pero de signos contrarios. A eso se le llama un dipolo eléctrico. ¿No les parece eso curioso? A un dipolo eléctrico se le puede asociar siempre un vector llamado momento de dipolo eléctrico. Momento de dipolo eléctrico. ¿Y cómo es ese vector que se le asocia a un dipolo? No lo sé, tú dime. Es un vector cuya magnitud, ya vemos que P es el dipolo, cuya magnitud es Q por D. Es el producto de una de las cargas por la distancia. Esa sería la magnitud del dipolo. ¿Cuál es la dirección? Disculpe, solo quiero hacer una pregunta. La dirección siempre va en la línea que une las dos cargas, o sea, la carga negativa a la carga positiva. Esa línea nos da la dirección del dipolo, o sea que esa sería la dirección del dipolo. ¿Y cuál es su sentido? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Su sentido es de la parte negativa a la carga positiva. Va de esta manera. O sea que esto sería el momento del dipolo asociado a este dipolo compuesto por las dos cargas de igual magnitud pero de signos contrarios. Entonces, el momento del dipolo sería la magnitud Q por D por su vector unitario, este vectorcito unitario que voy a llamarlo U en dirección de D, U en dirección de D, o sea, U en dirección de D. Y esto es el momento del dipolo, asociado a todo dipolo eléctrico. ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué ingenioso! Ahora veamos qué pasa cuando un dipolo se coloca en el interior de un campo eléctrico externo, que sea uniforme, es decir, que sea constante. Entonces, supongamos ese caso. Supongamos que tenemos en una región del espacio, tenemos un campo eléctrico constante. Usted ya sabe que cuando tenemos un campo eléctrico constante, sus líneas
de fuerza son líneas paralelas, rectas paralelas. Bien. Supongamos que estas sean las líneas de fuerza de un campo eléctrico en esa región. Vamos a suponer que el sentido va de izquierda a derecha. Ese es el campo eléctrico E. Vamos a suponer que colocamos acá un dipolo eléctrico, un dipolo. Supongamos este. Negativo, Q, positivo, Q. Y la distancia es D. La distancia es D. Entonces, vamos a analizar qué le ocurre a este dipolo eléctrico cuando se coloca dentro de un campo eléctrico externo. Entonces, veamos qué pasaría. Analicemos qué le ocurre a cada una de las cargas colocadas en ese campo eléctrico. Veamos primero la carga Q. Tenemos una carga Q en presencia de un campo eléctrico, por lo tanto, sobre esta carga se va a ejercer una fuerza electrostática, F sub E, que va en dirección del campo eléctrico. Recuerda que campo eléctrico es fuerza electrostática por unidad de carga. Fuerza por unidad de carga. Entonces, la fuerza que iría sobre la carga va en la dirección del campo eléctrico. Y la carga menos Q sería una fuerza, por ser carga negativa, la fuerza sería en dirección contraria al campo eléctrico, porque la carga es negativa, digamos una fuerza electrostática. Las dos fuerzas son iguales. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Porque tienen el mismo campo eléctrico en esa región. Entonces, supongamos que ese sea el punto medio y el punto O. Y supongamos que la inclinación del dipolo es un ángulo θ con respecto a la dirección del campo eléctrico. Entonces, esta fuerza que obra sobre la carga Q con respecto al punto O ejerce un momento sobre el dipolo que tiende a moverlo o a girarlo en ese sentido. Y esta fuerza sobre la carga negativa, que va en dirección contraria, ejerce otro momento que tiende a hacer girar con respecto al punto O, el centro del dipolo, en el mismo sentido. Por lo tanto, vemos que aquí va a haber un momento total. Un momento con respecto al punto O será igual al momento de la carga positiva sobre la carga positiva más el momento debido a la carga negativa. Entonces, ¿cuánto vale ese momento? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Pues recordando lo que es torque en momento, el torque o el momento de la fuerza electrostática sobre esta carga con respecto al punto O sería igual a la magnitud fuerza electrostática por esta distancia con respecto al punto O sería de medios y por el seno del ángulo θ. Ahora, más el momento de la fuerza sobre la carga negativa sería fuerza electrostática por d medios por el seno de θ. Y esto sería igual a la suma, eso nos daría fuerza por d por el seno de θ. Ese sería el momento sobre el dipolo. Pero ¿qué es la fuerza? La fuerza electrostática en términos del campo eléctrico, fuerza es igual a Q por E. Entonces,
entonces nos quedaría que el momento es igual a fuerza Q por D por E por el seno de teta. ¿Pero qué es Q por D? Esa es una excelente pregunta. Q por D, hemos visto que Q por D, la magnitud de Q por D es la magnitud del momento del dipolo, donde la magnitud de P es Q por D. ¿Quién lo hubiera dicho? Nos quedaría que la fuerza, perdón, el momento sería igual Q por D, que es P por E por el seno del ángulo teta. Ese es el momento que se ejerce sobre el dipolo en presencia en el interior de un campo eléctrico. Antes que se me olvide, las unidades del momento del dipolo, como pueden ver ustedes acá, es Q por D, culombios por metro. Las unidades son culombios por metro. Es la unidad del momento del dipolo. Qué lindo. Completamente creíble. Esto en forma vectorial, tenemos que el momento es igual a P cruz E. Llevando esto en términos de vectores, sería un producto vectorial. Ese es el momento que se ejerce sobre un dipolo cuando se encuentra sumergido dentro de un campo eléctrico externo y uniforme. ¡Oh, brillante! Entonces, ¿qué significa esto? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Que todo dipolo colocado dentro de un campo eléctrico experimenta un torque, haciendo que ese dipolo tienda a girar en la dirección del campo eléctrico. Eso es lo que haría el torque, eso es lo que representa. Sí. O sea, la actitud que tiene ese dipolo para girar en dirección del campo eléctrico que está aplicado sobre ese dipolo. Este es el momento. P cruz E. Ahora, si queremos girar el dipolo un cierto ángulo, entonces se debe hacer trabajo. Entonces, ¿qué pasaría? Que para girar el dipolo desde un ángulo teta sub 0 inicial hasta un ángulo final teta, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, un agente externo tiene que hacer trabajo para hacer girar, repito, el dipolo desde un ángulo inicial, supongamos teta k sub 0, hasta un ángulo final teta, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese trabajo realizado por el agente externo se convierte en energía potencial almacenada en el dipolo y el campo eléctrico en ese sistema. Vamos a calcular entonces esa energía potencial. Pero para hacerlo tenemos que hallar ese trabajo que tiene que hacer el agente externo para girar el dipolo un cierto ángulo. Para eso utilizamos la fórmula de trabajo para rotar un cuerpo. Si ustedes recuerdan, trabajo es igual a la integral desde un ángulo inicial teta sub 0 hasta un ángulo final teta de el momento punto diferencial de teta. Esa es la fórmula general. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Del trabajo para rotar un cuerpo en general. Resolviendo ese producto a punto, nos quedaría teta sub 0, teta de m sub 0 por d teta por el coseno de 0 grados. Los vectores del momento con respecto al diferencial de teta son colineales. Por lo tanto, el ángulo formado entre el momento con el diferencial de teta es
0 grados, coseno de 0 grados nos da 1 y nos quedaría la integral teta sub 0 hasta teta de m sub 0 por diferencial de teta. Pero el momento ya vimos que es esta expresión. Entonces trabajo sería igual a la integral de P por E seno de teta por diferencial de teta. Saquemos posibles constantes dentro de la integral. P, que es Q por D, eso no cambia mientras el dipolo está girando. Y el campo eléctrico hemos considerado que es constante. Por lo tanto, esto es igual a P por E, la integral de seno de teta por diferencial de teta. Entonces, trabajo será igual P por E, la integral de seno de teta es menos coseno de teta entre teta sub 0 y teta. Eso será igual a P por E menos coseno de teta, y menos con menos nos da más coseno de teta sub 0. Ese es el trabajo que se debe hacer un agente externo para girar el dipolo desde un ángulo inicial teta sub 0 hasta un ángulo final teta. Siempre el ángulo teta es siempre el medio entre el eje del dipolo, miren bien, o sea, la dirección del momento P del dipolo con la dirección del campo eléctrico. Maravillosa jugada. Ese es el ángulo teta que siempre se mide entre la dirección del vector momento del dipolo con el campo eléctrico. Ya una vez hallado el trabajo, procedemos a hallar la energía potencial. Y recuerden que el trabajo es igual, realizado por un agente externo es igual al cambio de la energía potencial. O sea, que el trabajo será igual a la energía potencial final cuando estaba en el punto teta menos cuando estaba en el punto inicial de sub 0, teta sub 0. W vale todo esto. Nos quedaría P por E menos coseno de teta más coseno de teta sub 0 igual a U menos U sub 0. Como vamos a hallar la energía potencial, el cambio de la energía potencial generalmente uno toma, cuando llamamos la energía potencial en general, un punto de referencia, donde allí tomamos que la energía potencial de punto de referencia es 0. En el caso de los ángulos, vamos a suponer que U sub 0 corresponde para teta sub 0, de energía. Entonces, para U sub 0 igual a 0, entonces el ángulo teta sub 0 debe ser igual a ¿cuánto? Para que somos de 0. Pero debe ser pi medios. Coseno pi medios nos da 0. O sea que en ese ángulo pi medios, tomamos que la energía potencial en ese ángulo igual a 0. Eso lo damos como ángulo de referencia o punto de referencia para la energía potencial electrostática. ¿Cómo nos queda esto? No lo sé, tú dime. Nos quedaría menos P por E coseno de teta igual, esto vale 0, igual a W. Entonces tenemos que la energía potencial es igual a menos P por E coseno de teta. Realizando esta expresión. Así nos quedaría la energía potencial almacenada en el sistema compuesto por el dipolo y el campo eléctrico. Cuando el dipolo está girado
cuando estaba un ángulo de teta sub 0 medio, o sea, teta sub 0 medio sería ángulo de 90 grados, es de que el dipolo estuviera así, en la posición inicial, y se hubiera girado hacia la derecha o hacia la izquierda, un ángulo teta, pero partiendo de esa posición, formando el dipolo 90 grados con respecto a pi medios. En esa posición se toma la energía potencial como 0. Y de ahí, al girar hacia la derecha o hacia la izquierda, un cierto ángulo, obtenemos la energía potencial almacenada. En forma vectorial, tenemos que U es igual a menos P punto E. O sea, un producto punto. Un producto escalar, la energía potencial puede llegar como menos P punto E. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Ese signo negativo significa que el trabajo es realizado por el agente externo, y un agente externo es algo fuera del sistema compuesto, por el dipolo y el campo eléctrico. Ese sería el trabajo o la energía potencial almacenada en un dipolo cuando se encuentra localizado en un campo eléctrico constante y uniforme. Y cuando se ha deflectado o ha girado un ángulo teta con respecto a la vertical con respecto al campo eléctrico, o sea, con la parte de acá. ¡Adoro los finales felices!